Les decía hace un tiempo atrás que en el Nuevo Testamento se habla más del alma que del espíritu. Y yo sé que para muchos evangélicos, y sobre todo si viene del corte pentecostal, tú dirás, bueno, pero ¿cómo es al espíritu? No es que hable dándole más importancia al alma que al espíritu, pero sí se menciona muchísimo más el alma en el Nuevo Testamento que el espíritu. Esto es una realidad. Cuando la Biblia habla del ser interior, el hombre interior, está hablando del alma humana. Hace un tiempo atrás yo les decía, y lo recalco mucho a esto, el alma esencialmente está conformada por tres grandes bloques. Las emociones, con todos los sentimientos que se liberan a través de las emociones cuando las emociones se manifiestan, los pensamientos y la voluntad. Estas tres áreas conforman lo que normalmente llamamos el alma humana. Ese es el ser interior. Al fin y al cabo, esto es tu identidad, es lo que tú eres. Así como Dios nos ha dado un cuerpo para relacionarnos con lo externo, Dios nos ha dado también una parte muy profunda en ese ser interior, que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparece como espíritu, y es lo que está diseñado para tener relación, comunión con Dios. Todos los seres humanos en cualquier lugar de la tierra, en cualquier cultura, siempre, tarde o temprano, van a buscar lo espiritual. No te estoy hablando lo emocional o intelectual, te estoy hablando de lo espiritual. Aunque yo sé que en el origen etimológico de la palabra puede que sea exactamente lo mismo, pero nosotros en el concepto tanto bíblico como en nuestra cultura le vamos a dar siempre una diferencia entre lo que es emociones, intelecto y espíritu. Durante un tiempo, hace unos cuantos años atrás, los libros que más se vendían eran libros de autoayuda, donde llevaban a la gente a intentar superar sus emociones y a superar su intelecto. Todo el mundo aprendió Sota, Caballo y Rey. Y todo el mundo aprendió algunas cosas y cómo manejarse y bueno, toda esta onda del coaching en tanto a no a sentarte con alguien que te ayude, te asesore, sino a través de los reels y de los cortos en internet. Todo el mundo ahora es psiquiatra, ¿no? Todo el mundo sabe sobre cortisol, todo el mundo sabe sobre endorfinas. Nadie sabe nada, pero hablamos como si supiéramos. Y muchas veces nos diagnosticamos y hasta nos condicionamos creyendo que sabemos. Y a mí también me ha pasado. Eso es una autocrítica, ¿vale? Pero el asunto es que en el último tiempo, todos los libros que se están vendiendo y todo lo que el mundo está hablando no es tanto sobre la superación intelectual o sobre la superación, sobre ser proactivos, sino que los libros que ahora se están vendiendo son libros que tienen que ver con la vida espiritual. Buscar una espiritualidad, buscar un Dios, a veces que es muy ambiguo, es un Dios muy basado en el budismo, hay mucho teísmo, es un Dios muy basado en lo que actualmente es la nueva era, es un Dios abstracto, donde todas las personas pueden ser Dios en sí mismo, buscar dentro tuyo la divinidad. Está muy parecido a lo que enseña la Biblia, pero le falta un poquito más. Le falta ir más allá. En la Biblia se usaba el ejemplo del tabernáculo, del templo, con ese lugar santísimo donde Dios estaba y se adoraba. Y los autores del Nuevo Testamento hablan de entrar en ese lugar santísimo. O sea, no buscar la espiritualidad, sino buscar la comunión con el Dios creador de todas las cosas. Con el Dios que se manifestó en Cristo Jesús. Con el Dios de la Biblia, con el Dios que hoy está en la vida de cada uno de nosotros, no porque nosotros seamos un poco divinidad, sino porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Es algo muy diferente. ¿Por qué les digo todo esto? Porque todos los seres humanos, y tal vez me estás escuchando por primera vez o por primera vez estás escuchando algo así, todos los seres humanos tienen un anhelo profundo por lo espiritual. Porque al fin y al cabo es la raíz de la vida. Los seres humanos fuimos creados por Dios. Yo no creía esto. Yo desvariaba mucho en todo esto. De verdad que de lo que te estoy hablando, te hablé al principio, era prácticamente mi filosofía hasta los 19 años. Yo nací en una enseñanza religiosa, pero obviamente nunca tuve relación con Dios, mucho menos con el Cristo que nosotros predicamos. Así que desvarié en muchas cosas y precisamente yo llegué al punto
justo antes de conocer a Jesús, yo pensaba que Jesús había llegado a tal nivel de elevación interna que por eso hacía lo que hacía. Que Jesús sanaba o caminaba sobre el mar porque llegó a tener un control sobre lo natural y sobre su cuerpo que respondía a una elevación espiritual tan grande. Pero yo no tenía ni idea de esta vida con Dios ni con el Espíritu. El asunto es que todos los seres humanos necesitan vida espiritual. Hoy yo creo Dios diseñó el alma humana y nos dio un cuerpo para relacionarnos. Pero la Biblia lo relata de esta manera. Dios le dijo, vayan al árbol de la vida y no al árbol del conocimiento. La Biblia dice que Satanás engañó al ser humano haciéndole creer que si iba al árbol del conocimiento iba a ser como Dios. Este es el gran drama del ser humano. Querer saber todas las cosas y no necesitar a nadie, y no necesitar a Dios. Esto es algo espantoso. Cuando alguna de mis hijas estaba muy mal y hacía cosas que a mí no me gustaban, yo le decía a quien le ministraba, si yo no puedo cambiarlo, si no necesita mi intervención como papá, no me lo cuentes. ¿Para qué saberlo? Si no lo puedo cambiar, prefiero seguir pensando, Dios lo va a hacer. No te estoy hablando de ignorancia. Te estoy hablando que el conocimiento por el conocimiento en sí, sin vida, te mata. Hay grandes científicos con grandes conocimientos que han desarrollado fórmulas maravillosas para salvar a la humanidad. Y hay otros que han desarrollado con el mismo conocimiento fórmulas para fabricar bombas atómicas, por ejemplo. Cuando el conocimiento no está relacionado con la vida es un peligro. El ser humano creyó que se liberó de Dios y entró en la más profunda de las cárceles porque fue carcelero de su propia mente. Así te decía que como una tablet, como un móvil necesita que cargues la batería, no tiene vida en sí mismo, no tiene energía en sí mismo. El ser humano no tiene vida en sí mismo. Necesitamos constantemente la vida. La vida es la vitalidad del ser. La vida, te lo vuelvo a decir, es la vitalidad del ser. No sé si puedes definirlo esto en tu mente. El ser es todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestra voluntad, con nuestro intelecto, en nuestra existencia en sí. Cuando tus emociones, tu intelecto, están firmes, no se desbordan, no se descontrolan, hay armonía en todo esto. Y encima tu mente te proyecta sin la traba de tu mundo emocional, sin los agobios, sin los complejos, sin las tristezas, sin nada, sino que te proyecta hacia adelante, a pesar de que tengas 90 años, eso significa vitalidad en el ser. Hoy nosotros tenemos gente joven que no sabe qué hacer con su vida. Esa vitalidad del ser no viene de nosotros mismos, porque la vida pronto, en cuanto empiezas a andar solo, te pega unas cuantas bofetadas para decirte el camino no es tan sencillo. Vienen las decepciones, vienen las tristezas, vienen las frustraciones. Y te vas a dar cuenta que un gran porcentaje de ello tiene que ver con tu propia alma, con tu propio ser. Y nos vamos muriendo poco a poco. Tal vez es la primera vez que escuchas esto. Yo no te estoy hablando ahora de religión. Yo trabajo con gente. He tenido que enseñar esto, muchas cosas de estas cosas parecidas a estas, porque hoy te voy a hablar de cosmovisión y un montón de situaciones. El ser humano necesita una vida que está más allá de su propio ser. Por eso estoy convencido que Dios diseñó al ser humano para tener comunión con Él, para que de Él reciba vida y a través del ser humano se manifieste la vida. Eso no lo logró Adán. Adán lo desechó. Antes de seguir te voy a decir otra cosa. No dice la Biblia que Dios le pusiera el nombre Adán a aquel hombre que Él creó. No lo dice eso. Esa es una creencia nuestra. Si ustedes buscan en Génesis, te vas a dar cuenta que se menciona siempre Dios creó al hombre, Dios creó al hombre, Dios creó, y de pronto dice, y Adán. Porque la palabra Adán en hebreo significa hombre, exacto, humano, humanidad. Es interesante porque la palabra dam en el Antiguo Testamento significa sangre. O sea que es todo lo carnal,
todo lo humano. Dios creó a Adán, Dios creó al humano con un propósito, que el humano transmita la vida de Dios. Pero Adán decidió ser Dios en sí mismo. Con todo mi respeto, mi hermano, aunque tú conozcas a Jesucristo, te vas a dar cuenta que hay muchas áreas de tu vida en las cuales te crees un poquito Dios. Y a veces, lamentablemente, nos creemos un poquito Dios, pero lo hacemos por amor, no lo hacemos con mal rollo. Lo hacemos bien, pero lo hacemos en una naturaleza que no es la correcta. Lo hacemos en una naturaleza que no es la correcta. Queremos ayudar a un hijo. Y a veces nos ponemos por encima de la vida. Queremos solucionar un problema de pareja. Miren, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas, muchas veces tienen que ver porque nosotros queremos solucionar, saber, entender cosas que Dios no nos ha dado la capacidad de hacerlo. Si te das cuenta cuando se desbordan tus emociones, te lo digo porque yo soy como tú, a mí me pasa esto. Cuando se desbordan tus emociones tienen que ver con situaciones en las cuales se ha roto algo que tú creías que tenías controlado. Un matrimonio que tú creías que estaba controlado. Un hijo, una hija. Nos ponemos mal porque no aceptamos que se haya roto algo. Dios no tiene duelos, ¿lo sabías eso? Porque Dios es un Dios de vida. El duelo es humano. ¿Te lo vas a acordar a esto? El duelo es humano, no divino. Dios es un Dios de vida. ¿Sabes lo que es el duelo? Es la no aceptación de la pérdida total de aquello que considerabas tuyo. Es el dolor por todo eso. Dame unos segundos. De verdad que hoy intenté hacer una predicación mucho más corta, ¿no? Ustedes dirán con la introducción que se está marcando ahora verás tú. Si todos los días predico una hora y algo, ahora vamos a estar aquí, se miran, ¿no? Has traído el tupper, ¿no? Bueno, intentaré, tengo ahí ese reloj macabro que me está marcando. Pero permitidme esto, no sé si a la tarde lo voy a decir. ¿Saben? El duelo es una reacción de nuestro cerebro. Yo muchas veces te dije, el cerebro, nosotros actuamos de la manera que actuamos, razonamos de la manera que reaccionamos por un montón de facultades que tiene nuestro cerebro. Incorporado a eso, nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestros conocimientos, todo eso contribuye a que nosotros tenemos un razonamiento como lo tenemos. Pero el cerebro, como órgano, en cada parte del cerebro actúa de una manera diferente, ¿no? Y el cerebro se acostumbró a alguien y el cerebro no acepta que ese alguien ya no esté. Se acostumbró a una situación y no acepta. El primer periodo del duelo grande es cuando es esa etapa en la cual tú no terminas de asimilar que la persona que ha muerto ya no estará contigo. Por eso es tan duro tirar su ropa, borrarlo del móvil, ¿no? Borrar a un ser querido que ya se fue, borrarlo de tu WhatsApp, porque tu mente no está aceptando que ya no está. Entonces hay una lucha y eso influye muchísimo en el mundo emocional. Les estoy diciendo esto, hermanos, porque tenemos que entender que nuestros pensamientos siempre arrastrarán nuestras emociones. Y viceversa, nuestras emociones arrastrarán nuestros pensamientos. Todo eso está dentro del alma humana. Si el alma no tiene la vida de Dios, prepárate para que sea un cometa. En Argentina, barrilete. En Venezuela, papagayo. Que se lo lleve el viento. La mente no lo asimila. Un fracaso en una pareja, no asimilas en realidad que en tu mente estaba hecho esto es para toda la vida. De pronto la pareja se rompe. Y hay una lucha en tu mente sobre lo que pudo haber sido y lo que no es. Si te das cuenta, una de las cosas que más nos duelen es lo que yo esperé que fuera y no ha sido. Esta es una lucha muy grande con nuestros hijos. Sobre todo cuando los hijos hacen cosas que a nosotros nos duelen muchísimo. Porque tú no soñaste que ese niño que acunaba, que jugaba contigo, haga lo que hace. O esa niña. A veces no es tan grave simplemente que no fue doctor, fue veterinario, fue doctor de animales, pero como tú querías que fuera doctor de PTS, pues te pones mal. En otros casos es porque hace cosas que no está bien.
Pero tu mente, hay una lucha tremenda. Nosotros necesitamos la vida de Cristo. Muy difícil asimilar estos grandes cambios en la vida, sobre todo cambios que involucran nuestras emociones y que nuestra mente no reacciona para aceptar que cambió. Nosotros muchas veces vamos por la vida como cristianos, sota, caballo y rey. Y si alguien está sufriendo, decimos, no llores más, ¿no? Bueno, hay toda una lucha adentro. Hay todo un conflicto. Porque necesitamos volver el alma a Dios. Dejar de estar en el árbol del conocimiento. Esta lucha es porque estamos muy encaramados todavía. A pesar de que Cristo nos hizo libre, nos resistimos a salir del árbol del conocimiento. El árbol del bien y del mal. Esto está bien, esto está mal. ¿No? Si te vistes de esta manera, estás en pecado. Yo recuerdo la lucha que había, porque yo después me acostumbré y gracias a Dios luego fui liberado, ¿no? Pero yo soy de la época en la cual había que predicar de corbata. Entonces en mi iglesia eran muy rígidos, era una iglesia muy, así parecía muy bautista para los que conocen el mundo cristiano, muy de ley, muy de palabra, muy de enseñanza, muy, ¿no? Muy de himnos. Yo recuerdo éramos muy así, muy de palabra, ¿no? Mucha enseñanza. Por eso predico como predico. Y corbata. Creo que debo ser el primero que predicó en esa iglesia sin corbata. Y Lili siempre recordaba el día que el pastor se rió y me dijo, ya sabemos cuán rebelde eres, Dani. Así que no te preocupes. Yo le dije, ¿cómo voy a predicar hoy? No traigo corbata. Y él me dijo, predica así, ya te conocemos. Entonces, venía de ese mundo. Y volvemos a esto. Tú puedes hacer creer que estás haciendo todas las cosas bien, pero todos necesitamos la vida que fluye a través del Espíritu de Dios y a través del espíritu humano que está unido al Espíritu de Dios. Esa vida tiene que inundar el alma humana. Aunque tú no puedas razonar por qué estás sintiendo y pensando lo que estás pensando. Yo acabo de explicarte voy por arriba un poquito el tema del duelo. Normalmente no estamos pensando así. Sin embargo, todos habéis vivido el gran milagro de tener paz en medio de un sufrimiento semejante. Y eso es porque el Espíritu de Dios, como decía el apóstol Pablo, guarda vuestros corazones. El Espíritu dice, la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. La lucha de la mente sobrepasa, o sea, va más allá. En griego es una palabra compuesta que tiene que ver con ir más lejos, ¿no? El Espíritu Santo que dice la paz de Dios que va más lejos que la mente humana, qué maravilloso, ¿no? Guardará vuestros corazones, sentimientos, emociones y vuestros pensamientos en Cristo. Llevarlos a la cajonera que se llama Jesús de Nazaret, ¿no? Romanos 12 dice, no os conforméis, no os hagáis a la forma. Como el agua que tú la viertes en una botella tiene forma de botella, la pasas a una jarra, tiene forma de jarra. Esa es la palabra en griego. No os conforméis a este tiempo. En los días de Pablo era uno, en nuestros días es otro. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No es una, Lili lo dijo antes, no es una cuestión de religión, no es una cuestión de formalismo, es una cuestión de cambiar la cabeza. No dice aquí en base al tuneo de la mente, ¿no? ¿Sabes lo que es tunear, no? Bueno, los más veteranos tal vez no, pero los más chavales como yo sabemos, ¿no? Vamos a tunear la moto, vamos a tunear el coche, vamos a tunear esto, vamos a tunear aquello, ¿no? Y tú ves que viene un Fórmula 1 y es un Seat Panda que viene ahí, pero le han cambiado el escape, ¿no? Y lo ve el chaval tirado hacia atrás, como si asomando solo la cabecita, estilo Fórmula 1, ¿no? Las ruedas anchas, y tú dices, ¿dónde va, chaval, con eso? Pero bueno, no, tuneado. No dice, sino porque te han tuneado la mente. No, te la han hecho de nuevo. Te han dado una cabeza nueva. Vuelvo a esto, sino por la renovación, no restauración de la mente. Renovación, mente nueva. Si la casa está mal en los cimientos, tiremos la casa abajo. No se puede construir sobre lo dañado. Sino transformaos vosotros en todo vuestro ser por medio de una mente, un entendimiento nuevo,
para que de esta manera podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo el otro día te decía, déjame hacerte un repaso, intentaré ser rápido en esto. Muchas veces usamos el término voluntad de Dios para referirnos a situaciones de la vida. Párenme un poquito los niños, porque yo aquí no tengo problema, pero para los que están alrededor es un poco agobiante, ¿vale? Yo no tengo problema, soy abuelo, así que imagínense, lo que no le soportaba a mi hija, ahora se lo soporto a mis nietos, así que... Muchas veces, es más, y los niños de la iglesia, que son todos los amiguitos de Tiago, nos dicen abuelitos a nosotros. Yo creo que si seguimos aquí en la iglesia, cuando estos ya sean grandes, vamos a ser los abuelitos, ¿no? Bueno, muchas veces usamos este término, ¿cuál será la voluntad de Dios? Voy aquí, voy allá, hago esto, me caso con la rubia o con la morena, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso es lo que a mí me pasaba siempre. No, es que va. La voluntad de Dios es la que pique, decía el Señor. La que pille. Bueno, muchas veces usamos el término, ¿cuál será la voluntad de Dios? Voy para aquí, voy para allá. No, por eso yo le decía el otro día, es como comerte la cabeza. Llegas al aeropuerto, bajas del taxi, todavía ni siquiera has hecho el check-in. Y, bueno, ¿cuál será mi asiento? ¿Cuál será? Espérate. El check-in, tienes que llegar a la puerta de embarque. Tienes que subirte al vuelo correcto. Pues si te subes a otro vuelo, va a ir a parar a Irán en lugar de ir a parar al otro lado, ¿no? Bueno, entonces nosotros vamos con el billete y vemos, bueno, ya tenemos el billete y dice aquí 21F, 21F. ¿Cuál será el 21F o será el 21E? No he leído bien. ¿Y si me pierdo? ¿Y si cuando entre al avión no encuentro el asiento y tengo que viajar de pie? ¿No? ¿Cómo será esto? Yo estuve en Sierra Leona, no nos vendían números de asiento en los tiempos en que yo iba a Sierra Leona siempre, ¿no? Así que abrían las puertas y salía todo el mundo corriendo por la pista a ver quién llegaba primero al avión. Era gracioso aquello. Todos teníamos plaza, pero nadie sabía dónde se iba a sentar. Así que todo el mundo salía corriendo hasta que entramos todos juntos al avión. Hay una montonera de gente tremenda. Te comes la cabeza, ¿cuál será? Mira, ahora lo importante es que subas al avión. El avión es uno y va al mismo sitio, vamos todos. ¿Amén? Olvidaros, una vez que estés dentro del avión, allí empieza a buscar el asiento. Muchas veces los cristianos se preguntan la voluntad de Dios como quien lee el horóscopo. Señor, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. ¿Qué me sale esta mañana? Y abren la Biblia, ¿no? ¿No? Y le sale lo de Judas, ve y se ahorcó, ¿no? Fue y se ahorcó, ¿no? ¿No? Como el chiste, ¿no? Le sale. Que dijo Jesús, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. No, esto no es de Dios. ¿No? Fue y se ahorcó y después, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. ¿No? Entonces, ¿qué me sale? No. Este texto dice para que podamos comprobar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una, como el avión es uno. Y esa voluntad se llamó y se llama Cristo. Él fue el varón perfecto, no Adán. La voluntad perfecta de Dios fue un varón perfecto. Que tuvieran una comunión profunda con el Padre, sin interferencias, por quien pudiera fluir la vida de Dios para que el reino de los cielos se manifestara en toda la creación. Esa fue la voluntad de Dios. No fue el plan B. Siempre desde la eternidad, Cristo estuvo listo y preparado. Cuando Él se manifestó, Él fue el varón perfecto, con un propósito, que todos los seres humanos, y por eso murió en la cruz, para que todos los seres humanos unidos a Él pudiéramos estar unidos al Padre. La Biblia dice, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. Amén. Ese varón perfecto es Cristo, y cuando nosotros estamos en la iglesia, en la comunión profunda con Cristo, se manifiesta en nosotros la vida de Cristo, el varón perfecto. Y cuando hablo del varón, hablo del humano perfecto. Lo digo por si alguna feminista aquí se me ofende, ¿vale? Hablo del humano perfecto, ¿no? Ayer de verdad tuve que usar una terminología, no sabía cómo usarla, porque en el culto tuve que decir, perdónenme, nadie se ofenda, voy a usar una terminología en mi tiempo. En mi tiempo podíamos usar determinadas terminologías y nadie se ofendía. Entonces yo ahora ya no sé, se ha cambiado tantas veces la terminología que es muy peligroso. Bueno, ya está. No es que la voluntad de Dios se cumpla en Cristo. Obviamente, claro que se cumplió en Cristo. Pero la voluntad de Dios era Cristo. Y es Cristo. Por lo tanto, el primer paso para entender cuál es el propósito de la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es estar en Cristo. ¿Te acuerdas de aquello que yo decía hace un tiempo atrás? Jesús es como un florero y el Espíritu Santo es como el agua del florero.
Si tú eres una flor que ha sido introducida en el florero, ya estás en Cristo. Y el Espíritu de Cristo mora en ti. De la misma manera que mora en mí y mora en los demás. Porque Pablo decía, todos un solo y mismo Espíritu. Por eso tenemos diferentes dones, decía, pero todos tenemos un solo y mismo Espíritu. No, es que yo quiero ser pastor aquí, yo quiero abrir mi propia iglesia, ¿no? O sea, conocéis el chiste, ¿no? Del náufrago, que llega un barco a recogerlo, está el náufrago solito y había una cabaña aquí, otra cabaña en la espalda y otra cabaña en la izquierda. Y entonces el marinero que venía en el bote dice, venga, vamos. ¿Y dónde están los demás? Dice, no, estoy yo solo. ¿Pero cómo? Tiene 3 cabañas, es una historia mía. Entonces le dice, ¿pero cómo 3 cabañas? No, dice él, es que la cabaña a la derecha es mi casa. Y la cabaña de atrás es mi iglesia. Ah, ¿te construiste una iglesia? Sí. Y la de la izquierda, esa es la iglesia equivante, pero ya me aparté, me fui a otra iglesia. Bueno, este es el problema de muchos cristianos. No se bajan del árbol de la cabeza. No buscan el árbol de la vida. Todo lo razonan, todo lo intelectualizan. Y de acuerdo a sus criterios, escúchenme bien, hermano, el juicio humano está basado en nuestra lógica. Y nuestra lógica usa un montón de elementos de nuestra cultura, de nuestra historia, de los acontecimientos pasados. Porque tú no puedes desarrollar lógica en base a lo que no sabes. Tengamos mucho cuidado con esto. Tu juicio probablemente es muy diferente al mío desde nuestra lógica. Porque cada uno de nosotros venimos de contextos culturales, sociales, económicos muy diferentes. O sea, cada uno va a tener un juicio diferente sobre una situación. Por eso Pablo habla de la unidad de la fe en ese texto. Para llegar a ser el varón perfecto necesitamos juzgar, ver todas las cosas en Cristo. Porque es Él en nosotros. Amén. Es la vida de Cristo en nosotros. Colosenses capítulo 1 dice, porque Él fue y es la imagen visible del Dios invisible. Adán no manifestó esta imagen y dice, pero todos traemos la imagen de Adán. Así que cuando nosotros tenemos a Cristo, manifestamos la imagen de Dios. Amén. La Biblia dice en Génesis que Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de Él. Pero eso no significa que hoy el ser humano sea imagen y semejanza de Dios. Hoy el ser humano no es imagen y semejanza de Dios, es imagen de Adán. Por eso necesitamos tener comunión con Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, ser llenos del Espíritu Santo para manifestar la imagen de Cristo. Cuando manifestamos la imagen de Cristo, entonces tenemos la imagen y semejanza de Dios. Pero escúchenme bien, hermanos, y ahora empezamos con todo, ¿vale? Así que no se vayan ahora. Esto no se puede entender en la mente natural. No le pidas a Adán que entienda estas cosas, porque Adán buscó otra cosa. Lo que estamos hablando, según el apóstol Pablo, para él fue revelación del Espíritu. No fue deducción. Pablo fue criado en su propia religión. Todo esto está saliendo, ¿no? Fue criado en su propia religión. La ley de Moisés. Por lo tanto, en su mente, en su cultura, en su razonamiento, todo tenía que ver con la ley de Moisés, las tradiciones. Pero aquí viene lo dramático. La enseñanza de los rabinos sobre la ley de Moisés. Tenemos el Talmud, la Mishnah, todos estos libros sagrados. Lo que está pasando ahora en Israel procede de un razonamiento del Talmud. Israel dijo, si nadie hace nada con Irán, que está fabricando bombas nucleares, antes de que ellos nos suelten la primera bomba, lo vamos a atacar nosotros porque todo el mundo sigue mirando para otro lado. Así que si ellos se duermen, nosotros no, dijeron. Así que nosotros atacamos antes que nos maten. ¿De dónde nace este razonamiento? Del Talmud. El Talmud hay una frase que dice, antes de que alguien te mata, levántate tú y mátalo primero. Porque si no, serás cómplice de tu propia muerte. Eso no está en la Biblia. Ese es el Talmud. Entonces Pablo razonaba, su lógica, su intelectualización de la vida tenía que ver con su religión. De pronto viene Pablo y dice, todo lo que te estoy hablando no nace de aquí. Nace de revelación del Espíritu. El Espíritu Santo me lo reveló. Jesús mismo me reveló su evangelio. Esto es algo maravilloso, hermano. Por eso en esto, en la vida del Espíritu, nos podemos encontrar todos, independientemente de la cultura en la que vengamos. Y si estás pensando un poquito más de lo que yo estoy predicando, te darás cuenta entonces que tú y tu hijo, o tú y tu mujer, los dos vienen a la iglesia, se pueden encontrar en el mismo punto, aunque vengan de culturas diferentes. Aunque uno sea un hombre y el otro sea una mujer. ¿Sí? Aunque uno apoya la cabeza en la almohada y se queda dormido.
Y a las 2 horas se despierta y la mujer le dice, ¿cómo haces para dormir tan rápido con todos los problemas que tenemos? Entonces le dice, bueno, pues, tenía un problema y encima ahora te tengo a ti enfadada porque me quedé dormido. Yo le respondí a mi mujer, la Biblia dice que a su amado dará Dios el sueño. Ahora, tú verás, ¿por qué no tienes sueño? Bueno, el varón perfecto, te decía, Cristo fue la voluntad de Dios, en quien me complazco, decía. Por eso necesitamos una nueva cabeza, hermano. Necesitamos un pensamiento diferente al que teníamos. Mejor dicho, un razonamiento del pensamiento es el mismo, pero ¿cómo razono? ¿Cuál es la lógica que desarrollo ante determinados acontecimientos? Te lo vuelvo a decir, la lógica hoy del pueblo de Israel está en el Talmud. Levántate y mátalo porque te va a matar a ti y tú serás culpable de la muerte de ellos. Por eso yo te decía hace un tiempo atrás, sin hacer ahora ninguna comparación entre lo que está pasando en el mundo o que está pasando con Israel, Irán, simplemente nosotros hoy estamos en el tiempo de la gracia y hemos conocido la gracia. Si hoy estuvieran David y Goliat, David no mataría a Goliat, le predicaría el evangelio. Nosotros vemos lo de David y Goliat en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, David bendeciría a Goliat. Y Goliat se convertiría. A ver, un Goliat, ¿saben quién era? Saulo de Tarso. Que fue vencido por el amor de Dios. Entonces, necesitamos una mente conforme al Espíritu de Dios. Y te lo voy a decir, esto no es obra humana, es obra de Dios a través del Espíritu Santo. Lo único que necesita de ti y de mí es la disposición. Con esto ya estaría la predicación hecha, pero como me gusta hablar, vamos a ir un poco más. Si, ¿sabes qué? Necesitamos un espíritu nuevo donde se genere el pensamiento. En griego aparece la palabra neuma, como ruach en hebreo, que significa soplo, viento, ambiente, aliento, ¿no? ¿Sí? Así que si alguien te habla cerca esta mañana y tú dices, ¿cómo andamos de espíritu últimamente, no? Tómate un chicle, ¿no? No es el espíritu que tenemos hoy, ¿no? Bueno, ruach significa aliento, soplo, neuma, soplo, aliento. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del Adán, del viejo hombre, o de la Dana, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuidado con tu pensamiento, porque tu pensamiento está respondiendo a un montón de deseos a los que acostumbraste la mente en el pasado. A situaciones como te hablé del duelo, que tu mente no acepta que cambie. Yo quiero que las cosas sean así. Me gusta esto, necesito aquello, ¿no? Vieron que los adolescentes muchas veces, tú dices, bueno, no, basta ya, no es que lo necesito, ¿no? ¿Saben por qué? Porque algún influencer le hizo creer que es una necesidad, como a mí también, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos mucho cuidado porque generamos deseos. Bueno, yo ya te prediqué sobre los deseos, no voy a hablar de esto. Por eso necesitamos un espíritu nuevo, decía Pablo. O sea, un ambiente, un aliento, un aire, como aquí, que está fresquito. Ya saldremos al otro ambiente. Un ambiente, por eso, escúchenme, yo hablo así todo pausado, tranquilo, relajado hoy, ¿no? Hoy vine medio relajado. Con el aire fresco, no se me queden dormidos, por favor, lo único que les pido, ¿no? Alguien me dijo un día, es que tú hablas la paz de Dios, Dani, hablas pausado. Está fresquito, no dormí bien por la noche, me lo dijeron el verano pasado, no me pida que no me quede dormido en el culto. Por respeto a mí, porque si no yo sigo hablando, ¿no? Mirando la cámara, yo qué sé. Bueno, este ambiente es maravilloso. Pablo decía, necesitamos, en cuanto a la pasada, despójense de esto que está viciado conforme a deseo, y renovaos en el espíritu, en el ambiente de vuestra mente. Ten cuidado con el ambiente, el espíritu en donde se están generando tus pensamientos. Porque si antes de esto hubo pensamientos que estuvieron diciendo es que deberías matarlo de una vez por todas ya. Es que no te calles. Es que si te callas eres un tonto. Es que si te callas consientes. Se está creando un ambiente que no es el propicio. Estás poniendo la bombona a 45 grados. En cualquier momento te explota. Por eso
En la mente natural no podemos discernir el propósito y la voluntad de Dios para los seres humanos, y mucho menos vivirlo. La mente ejerce un gran poder sobre las emociones. Lo que pienso, deduzco, juzgo, influye muchísimo en mi mundo emocional. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me mintió. Es que estoy seguro que me mintió. Ya está. Sigue repitiéndolo y te va a entristecer. ¿No? No me está diciendo la verdad. Yo sé que no me dice la verdad. Y lo mismo es la primera vez en la vida que te he dicho la verdad. Pero hoy tienes la oportunidad de estar bien y te comes la cabeza y empieza, ¿no? Lo que piensas. ¿Sí? Yo fui un día por un bultito que me salió en la piel, en un lugar muy extraño además. Y el médico me dice, bueno, a ver, lo vamos a ver. Luego lo revisa. Luego me dice, bueno, ya está. Y me da el nombre de científico. Termina menoma, obviamente, ¿no? Cuerpo. Y yo lo miré y le dije, ¿y eso qué es? Claro, yo había ido con la idea, no es un tumor en la piel. No sé, me mira y me dice casi con tono burlón. Obviamente que ya he cambiado ese médico, ¿vale? Si me está escuchando, una de las razones fue... un grano, me dijo un grano, no tienes nada, un grano, vete a tu casa. Yo me fui humillado. Claro, enseguida otra vez la mente dice, ¿y si se equivocó? ¿Y si yo pido otra opinión médica? Piensa eso y vuelves a preocuparte. La mente arrastra las emociones. El miedo es una emoción. La tristeza. La mayoría de las emociones que tenemos son emociones negativas, solo una es positiva, la alegría. Así que tienes el 99% de posibilidad de vivir mal. Así que necesitas a Cristo urgente. La mente ejerce un gran poder sobre las emociones, lo que pienso, deduzco. Existe una interacción entre los pensamientos y las emociones. Y esto genera algo que le llamamos conducta. Conducta. Es donde se manifiesta el carácter. Es lo que sale a la luz, cómo hablo, cómo actúo, cómo me muevo. Antes de seguir, quiero recordarles algo, mis hermanos. Jesús fue humano. Él era Dios, pero también era hombre. Por lo tanto, si era hombre, Jesús tenía alma. Jesús tenía pensamientos, tenía emociones y tenía voluntad. Pero nunca vas a ver que las emociones de Jesús se descontrolaran en base a un pensamiento que él no pudiera controlar. No te acontezca tal cosa, apártate de mí, Satanás, ¿no? Lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Jesús no reaccionaba, Jesús no hablaba de más. Un pensamiento de preocupación, te decía recién, es porque te estás anticipando lo que va a suceder, si no, no te preocuparía. Siempre la preocupación viene por el futuro. No, pero me preocupa verlo como está. Sí, pero no te preocupa ver cómo está. Te preocupa ver lo que va a hacer por estar como está. La preocupación siempre tiene que ver con el futuro. Te anticipa lo que va a suceder y puede desencadenar una emoción muy conocida que se llama temor. El cerebro siempre buscará la supervivencia nuestra o de aquello que nosotros amamos o atesoramos. Por lo tanto, en la medida en que pensemos en ello con temor, nos llevará al peor de los escenarios posibles para salvar cualquier situación futura. Nunca el cerebro te va a poner en la situación más fácil. Siempre el cerebro te va a llevar a pensar lo peor para salvarte. Los evolucionistas dicen que cuando vivías en las cavernas, tus antepasados vivían en las cavernas, había un ruido afuera, el cerebro decía, un león, un diente de sable. Y lo mismo era una rata. Pero si creías que era una rata y te encontrabas con el león, estabas perdido. Es mejor salir con un palo para matar al león que salir al revés. El cerebro siempre te lleva a eso. Necesitamos algo fundamental que Jesús la tenía, el control espiritual de tu mundo emocional. El control espiritual de mis emociones y de mis pensamientos. Si no, no soy dirigido por el Espíritu. Soy un carnal que cree en Dios. Soy salvo, pero me muevo solo por mis pensamientos, por mis emociones, por mis temores, por mis ansiedades. Soy carnal. Sigo encaramado en el árbol del conocimiento y necesito la vida de Cristo en mí. Necesito el control espiritual de mis emociones. Bueno, te lo voy a decir a ti. Necesitas el control espiritual de tus emociones. La Biblia dice
Algo maravilloso. Efesios 4. Por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Señor, te agradezco. No sé lo que va a pasar, pero si viene de ti, tú lo harás bien. Y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, va más allá de lo que tú puedes llegar a pensar. No sé si voy a tener paz en un momento como este. Lo vas a tener, no te preocupes, porque el Espíritu de Dios, si le das lugar obviamente, sobrepasa, va más allá, todo entendimiento. Guardará vuestros corazones, guardará vuestro mundo emocional y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará, protegerá, cubrirá. Yo te lo decía el otro día, en la gavilla también estuvo. Génesis 1:2. Y la tierra estaba, ¿cómo estaba la tierra? Como la habitación de algunos de aquí. Papás, mamás, ¿no? ¿Cómo está la habitación? Como en Génesis 1 está tu habitación, desordenada. Todo es un caos. La tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Miren, mis hermanos, yo he recordado mucho este versículo en el último tiempo por muchas situaciones que estoy viviendo. Cuando la tierra estaba desordenada, vacía, y encima estaba toda oscura por la opresión y las tinieblas, aún así el Espíritu de Dios se movía incubando vida. Oh. Gloria a Dios. Cuando tu mente esté desordenada, vacía de esperanza y llena de oscuridad, la paz de Dios a través del Espíritu vuelve a soplar. El neuma, el ruaj de Dios, como un aliento de vida, como una niebla de vida. Están ahí hablando, adorando a Jesús, Pedro, Jacob y Juan, y de pronto viene una niebla blanca y lo cubre, y aparecen Elías, Moisés. Dice que una niebla blanca envolvió a Jesús y lo hizo subir a la diestra del Padre. Y yo a veces pienso, ¿cómo habrá sido aquello del Espíritu? Estaba desordenado, vacío, lleno de tiniebla. Y aún así el Espíritu se movía. Te lo digo porque es posible que esta semana me ayudas, Simón. Has vivido una situación así. Se te desordenó todo por dentro. Hiciste cosas, dijiste cosas, pensaste cosas, sentiste cosas que tú dices, Señor, ¿por qué? Aún sentiste el vacío en la vida. Y esto es algo maravilloso, hermano. Aún lleno de oscuridad, el Espíritu de Dios todavía fluye. Pero necesitamos volver el alma a Dios. Por eso, no es la mente de Adán independiente de Dios. Esa es la naturaleza vieja. Es que Dios nos haga de nuevo en la manera de pensar, de juzgar, de analizar. Los errores más grandes en la vida del cristiano siempre vienen por esa falta de control emocional y mental. Te lo repito. Los errores más grandes en el cristiano siempre vienen por esa falta de control espiritual en lo mental o emocional. Porque sabemos todo, pero si no estamos controlados por el Espíritu, por más que lo sepas, no lo vas a poder llevar adelante. Es más, saberlo te puede hasta jugar una mala pasada. Lamentablemente la gente que sabe, también sabe cómo esquivar aquello que sabe que le va a hacer daño. Y siguen haciendo mal. Y esquivando, hasta que llega un momento donde no se puede. Por eso, así la voluntad, cuando hay desorden, cuando no hay control emocional y mental, la voluntad no es firme y la conducta se afecta para mal. Necesitamos el control del espíritu en nuestras emociones. Cuando la tristeza aparece, cuando la ansiedad, cuando el enfado, cuando hay descontroles, cuando los pensamientos, tú sabes, estás pensando más de lo que debes pensar. Señor, yo no puedo controlar ya este coche. No sé si les ha pasado. Yo tuve un accidente grave con un BM, ¿algunos de ustedes se acuerdan? Y controlar un BM a la velocidad que yo iba, no. En un día de lluvia, si te patina de atrás con la tracción trasera es muy difícil. Lo intenté controlar, logré controlarlo, pero ya era tarde. Ya se había salido y volcamos. Antes de eso yo había tenido 2 accidentes más.
Y uno de esos accidentes también me pasó lo mismo. Por un camión perdí el control del coche. Es horrible cuando tú mueves el volante, las ruedas van para allá y el coche se mueve para otro lado. Yo espero que nunca lo vivan eso. Otro día me atropellaron por atrás en Murcia, en un atascamiento en la autovía, y el coche venía atrás, venía 140 y frenó conmigo. Así que imaginaron cómo quedó mi coche y los que estaban delante, ¿no? Típico de lo que se ve en esos accidentes en cadena. Lo único que yo era el último coche y frenaron conmigo. Y yo lo vi y de pronto escuché el frenazo ya a última hora, pero tú no puedes controlarlo, tú no puedes hacer nada. Cuando tú pierdes el control de un coche. Un accidente de aviones el otro día, el piloto gritaba diciendo: no tengo control, no tengo el control. No tengo fuerza en los motores y no controlo el avión. Y se cortó la comunicación. Es horrible. El problema está que a veces nosotros no controlamos nuestra vida. Es como no controlar un coche a toda velocidad, no controlar un avión. Nuestras emociones, nuestros pensamientos no están siendo controlados. Tú no te das cuenta, los que están cerca tuyos se dan cuenta que te estás descontrolando. Pero necesitamos el control del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque Dios nos da una cosmovisión, un juicio de la vida totalmente diferente. 1 Corintios, yo sé que lo he leído mucho aquí. 1 Corintios capítulo 2 para mí es uno de los textos fundamentales de la Biblia. Dice: porque Dios nos reveló las cosas espirituales a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Más adelante el versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos con palabra enseñada por sabiduría, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando. Miren lo que dice: lo espiritual, lo espiritual. ¿Sabes lo que está diciendo? A las cosas espirituales no las podemos responder con cosas carnales. Tenemos que acomodar esto espiritual. No intentes arreglarlo con tu mente descontrolada. Yo el otro día le decía a las hermanas: vuestros hijos os conocen más que vosotras a ellos. Porque tu hija, tu hijo, te conoce desde el momento que lo gestaste. Poco tiempo después que lo gestaste, tu hijo en tu vientre comenzó a captar tus emociones. Por lo tanto, emocionalmente, hasta el día de hoy, tu hijo o tu hija te pilla antes de que tú a él. Nos guste o no nos guste, esto es una realidad. Tu hijo escuchaba tu voz aún antes de que tú lo escucharas a él. Él ya conoce tu voz en el momento en que nace. Conoce todo, hasta el latido de tu corazón. Te ponías ansiosa y tu bebé estaba en tu vientre y él se ponía ansioso contigo. Tu hija, tu hijo te conoce más. Y los padres más o menos igual. Mis niñas eran recién nacidas y yo hablaba y mis niñas hacían así. No veían todavía, porque ven todo oscuro. Los primeros meses los bebés no ven prácticamente, ven muy poco, ven a 50 centímetros. Lo suficiente para ver los ojos de mamá cuando mamá los amamanta. Pero no ven. Y yo le decía el otro día a las hermanas: ¿te das cuenta de tener una visión así? Que no veas más de 50 centímetros. Tu hijo nació y lo ponen en unas cunitas con todos los demás niños y ahora viene la enfermera y te dice: coge a tu niño, pero tú no ves más de 50 centímetros, así que no has visto la cara de tu niño cuando nació. Lo más probable es que te lleves otro. Y los varones, con los despistados que somos, igual, hermano. Aún viendo bien, nos dice: llévate a tu hijo. ¿Cuál es, no? ¿Cuál de todo es? No sé, si me llevo el equivocado, ¿no? Sin embargo, al revés, no pasa eso. El niño no ve. Ponlo en los brazos de la enfermera y llora. Ponlo en el pecho de mamá y deja de llorar. Y nosotros vamos y le hablamos a nuestros hijos con armas carnales. Te conoce más de lo que tú te esperabas. Y a lo largo, desde que era bebé, desarrolló armas para contestar a mamá. Desarrolló armas para saber cómo manejarse en la familia. Lo desarrolló todo. Y nosotros vamos con armas carnales, no vas a ninguna parte así. Necesitamos las armas del Espíritu, poderosas en Dios para derribar todo tipo de fortaleza. Ser guiados por el Espíritu. No, pero es que a mí me dijo uno y que yo te voy a... Ora, dirige tu alma al Espíritu de Dios. Vuelve al árbol de la vida. Abre las puertas del alma para que la luz del Espíritu fluya a lo más profundo de tu ser. El hombre natural, decía Pablo, no percibe las cosas del Espíritu, porque se deben discernir espiritualmente. Bueno, ninguno es perfecto, hermano. Ninguno es santo en sí mismo. Ninguno es perfectamente santo. Aquí no hay ninguno, solo Cristo perfectamente santo.
Ninguno tiene perfección humana, solo Cristo es perfecto. Y nosotros alcanzamos la vida de Cristo estando en Él, y la perfección de Cristo nos va perfeccionando, pero no es que nosotros seamos perfectos. Él es el varón perfecto. Él es la voluntad perfecta de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos revela cómo somos. Esto lo hablamos el otro día con los muchachos en la Gavilla. Fue un momento muy lindo, ¿no? Porque entre todos sacamos una conclusión hermosa que hoy yo la voy a compartir como si fuera mía, pero nos revela, el Espíritu Santo nos revela cómo somos. ¿Quiénes somos a su luz? ¿Cuántos de ustedes han estado así? Que el Espíritu Santo te muestra primero quién eres tú y después te muestra cómo es tu hijo. Después te muestra cómo es tu mujer. Después te muestra cómo está el hermano. Después te muestra cómo el pobre pastor que se la tiene que aguantar toda. ¿Quiénes somos a la luz de Dios? ¿Saben? Cuando pasa eso dejas de juzgar desde el árbol del conocimiento. Empiezas a ser paciente. Porque sabes que hay otros que te tienen paciencia a ti. En la medida en que tú te vas acercando a Cristo, otro día decíamos con los muchachos, a veces nosotros usamos una frase. Bueno, yo voy a la iglesia, pienso en Dios y en mí mismo y no pienso en los demás. No dice eso la Biblia tampoco. Eso está muy metido en el mundo cristiano, pero no dice eso la Biblia. Eso te dura hasta que eres el pastor tú. Y sí tienes que pensar en los demás. ¿Cómo está este? ¿Cómo está aquel? Eso te dura hasta que eres papá o mamá y tienes que empezar a pensar cómo está tu hijo. ¿Saben? Jesús un día dijo, no juzguéis para no ser juzgados. Bueno, no tengo mucho tiempo para leerlo. Mateo 7, ténganlo ahí. Este es el texto que dice, saca primero la paja de tu ojo. La viga de tu ojo antes de ver la paja del otro. Está muy usado hasta por inconversos esto. Pero lo que está diciendo aquí Jesús es ten mucho cuidado. Porque en el momento en que tú te veas con los ojos de Dios, te vas a dar cuenta que dentro tuyo hay un montón de situaciones que no te hacen muy diferente al otro. Y que al fin y al cabo vamos todos en el mismo barco. Júzgate a ti mismo, decía Jesús, antes de juzgar a otros. O sea, aprender a vernos y a discernir nuestras intenciones. Que no se trata de estar bien yo y no mirar lo que hacen otros, sino mirarlos con la misma luz que nos miramos a nosotros mismos. ¿Me están escuchando, hermano? No sé si puedo expresarme. Llega un punto en el cual tú tienes que mirar a los otros. Un día Jesús está en la cruz y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una compasión tan grande sobre los mismos que están crucificando. Es como que alguien viene y te dice sobre tu hijo, tú sabes que tu hijo... Y mientras te está hablando te caen todas las lágrimas habidas y por haber. Y cuando termina de hablar y decir todo lo que es tu hija, tú le dices, ¿te crees que yo no lo sé? Es la razón por la cual sufro todos los días. Pero la amo, pero lo amo. Y nunca le quitaré la llave de la casa. Jesús le estaban crucificando y él decía, Padre, no sabe lo que hace. En la medida en que tú te vas acercando a la profunda comunión con Jesucristo, el Espíritu Santo te revela cuánto hemos sido perdonados, cuánto nos ama Dios y nos cambia la cosmovisión. Y el juicio sobre las personas es un juicio con misericordia. Es un juicio que abre puertas. Nadie pone en oculto, decía Jesús, Lucas 11:33, una luz encendida ni bajo el almud, sino en el candelero, para los que entren vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? La luz, el ojo es como una lámpara. Si eres ciego, tu cuerpo tiene miedo de tropezarse, que lo atropelle un coche. Tu cuerpo no sabe por dónde va. Pero si tu ojo está bien, tu cuerpo tiene luz, sabe por dónde va. Y viene Jesús y dice, tengan mucho cuidado. No vaya a ser que aquella capacidad de discernir que vosotros tenéis sea oscuridad. Y estáis discerniendo y viendo las cosas y analizando las cosas, decía Jesús, desde el punto de vista de Adán y no desde la luz de Cristo. La luz de Cristo ilumina mi interior en primer lugar. Por eso Pablo decía, para que renuévense en la manera de pensar, para que puedan entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es Cristo, pero se manifiesta en las conductas. Cuando Cristo está en mí, una de las primeras cosas que suceden es que yo soy confrontado. Por eso, no te olvides que Jesús te decía recién,
Juzgó con misericordia, juzgó aún a los que le crucificaban. No te olvides que Jesús también luchó con su mente. Él fue tentado en el desierto. Y Él dijo, no, pero vino la tentación, hubo una batalla. Él luchó con su mente en el Getsemaní. Él batalló con su mente, pero prevaleció. Y aún así sabía lo que significaba la debilidad del alma humana. Jesús luchó con sus pensamientos y prevaleció. Nunca pecó. O sea que Él luchó con sus emociones. Es fácil decir, mi padre y mi madre son los que hacen, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y luego en la cruz le dice a Juan, ahí está tu madre. No la dejes sola. Mis hermanos están cada uno, no me aceptan como el Mesías, por lo tanto no están aceptando a mi madre. José ha muerto hace mucho tiempo. Ya está sola ella. Juan, no la dejes. No la dejes. Pero hubo un día en el cual Jesús dijo, solo mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Él luchó con sus emociones también. Él luchó con sus pensamientos. Prevaleció. Hebreos capítulo 4, no tengo tiempo para leerte este texto tan hermoso, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Y hoy está sentado a la diestra, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Podemos dirigir el alma, dejar de dirigir el alma hacia el árbol del conocimiento, la razón, el intelecto, y volver el alma hacia el árbol de la vida. Y decirle, Señor, aquí abro la puerta de mi alma. Yo el otro día te decía, el alma humana es como una casa llena de habitaciones, con las puertas, las ventanas abiertas, y por ahí te entra el polen que te hace estornudar, la tierra, el olor a la suciedad de afuera, los gritos de la gente, los ruidos. Todo entra por ahí. El frío en invierno, el calor en verano. Esta casa es horrible, no puedo vivir más aquí adentro. Todas las ventanas abiertas, todo. Pero hay una habitación que no tiene ventana al exterior, está allá al fondo. La temperatura siempre es perfecta. Hay un ambientador hermoso, no hay contaminación. ¿Sabes lo que deberías hacer? Cerrar todas las ventanas y abrir todas las puertas adentro. Para que el aroma, el confort de esa habitación entre a todas las habitaciones. Me están siguiendo, ¿verdad? ¿Saben cuál es el problema de muchos cristianos evangélicos? Que hacen el trabajo a la mitad. Cierran las ventanas hacia el mundo. No, yo no bebo esto, no escucho esta música, no veo estas películas. Sí, pero no abres las puertas internas para que el Espíritu te dé vida. Se han quedado solo con religión, pero no con la vida del Espíritu. ¿En qué cambiaron? En que ahora siguen razonando con el mismo espíritu de antes, pero encima usan la Biblia como excusa. Y lo único que hacen es usar la Biblia para matar a los demás, para asustar a la gente, para espantar a la gente, para sentir el orgullo de ser mejores que otros. Eso es algo diabólico, porque es carnal, animal y diabólico, dice Santiago. Solo necesitamos la vida del Espíritu. Volver el alma con todo a Dios. Me ayudan, chicos, los que van a cantar, porque yo ya debería haber terminado hace rato. Pero la vida de Dios no depende de las emociones y la mente humana. Esto es carnal. ¿Me escuchan, hermano? La vida de Dios no depende de tu emoción y de tu mente. No, pero es que si yo pienso, sí, la Biblia dice en todo lo digno de buen nombre, si hay virtud alguna, por nada estén afanosos, piensen en las cosas buenas. Claro que sí, esto es la meditación, este es el primer paso, no para ser positivos, sino para llevar el alma en una meditación profunda hacia la comunión con Dios. Ser agradecido en lugar de ser un quejoso y un amargado. Dale gracias a Dios por las cosas que tiene. Pero eso no es para que tú seas positivo, porque esto no te va a traer paz al alma. Esto te lleva a la comunión con Cristo. O mejor dicho, te hace abrir las puertas de las habitaciones. Este es el problema de muchos cristianos, que le dicen, no, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, pero se siguen quejando, siguen echándole la culpa a Dios de sus problemas. ¿Por qué estoy así? Es que Dios no me ayuda, es que Dios no sé qué. Deja de pensar de esa manera. Y comienza a abrir el alma, las puertas de tus habitaciones, a ese hermoso fluir de vida que viene del Espíritu. Y decir, Señor, no quiero quejarme más. Quiero darte gracias porque al menos yo te conozco y tú estás en mí. Te pido que en esta mañana tu Espíritu Santo fluya en mi vida. Y entonces decía el apóstol Pablo,
y la paz de Dios estará con vosotros. La paz de Dios es un milagro. La paz de Dios en el alma humana es un milagro, iglesia. Si no, los libros de autoayuda tendrían razón. ¿Qué diferencia hay entre algunos de esos libros y la mentalidad de muchos cristianos? Es que si yo hago esto, hago aquello, voy a tener paz. Pues entonces apaga la luz y vámonos. Yo no puedo, yo soy demasiado emocional, muy lógico, mi cabeza no para, mis emociones dan 500.000 vueltas. Yo soy muy mediterráneo, hermano. Yo lloro muy fácil, me río muy fácil, me enojo muy fácil y me aplaco muy fácil. Soy emociones. Mi cabeza va para todos lados. Me da ganas de arrancarle la cabeza a alguno y después le doy un abrazo, yo qué sé. La paz de Dios es un milagro, no es tu capacidad, es la obra o el efecto de Dios por medio del Espíritu Santo en el alma humana. No es capacidad humana para ser positivo, la paz de Dios es un milagro. Cuando tú diriges tu alma a la comunión con Dios, despojándonos de orgullo, de tantas cosas, pensar en lo bueno, agradable, lo digno de alabanza, es meditar en esos hechos. Te decía, dirigir el alma hacia Él, centrarnos en Dios. Lo que Dios hizo ayer me alivia el alma hoy, pero necesito hoy la vida del Espíritu. Por eso Jesús dijo un día: todos los que estéis cargados y cansados, venid a mí y daré descanso a vuestras almas. Jesús dijo: todos los sedientos vengan a mí, beban, y de vuestro interior fluirán ríos de vida. Vamos a dirigir el alma a Dios. Dirige tus emociones, tu voluntad, tus pensamientos, dirígelos. Dile: Señor, no quiero estar pensando en el agobio, en el problema. Te pido perdón por haber actuado mal, si actué mal. Ahora quiero dirigir mi alma hacia ti. El propósito de Dios es que reflejemos a Cristo. Para eso necesitamos llevar el alma a Él. Él es la voluntad perfecta de Dios. Él en ti es la voluntad de Dios para tu vida. Cristo en ti es la voluntad de Dios para mi vida. No podemos vivir con el alma en un sentido y querer desarrollar la vida espiritual en otro. No puedes vivir con el alma en lo carnal y querer tener una buena vida espiritual. Y no hablo de lo carnal en tanto pecados morales, no sé, pecados sexuales, pecados. No estoy hablando solo de eso también, pero no puedes estar juzgando a los demás, enfadado con todo el mundo. Es que el gobierno, es que no sé. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero solo yo he vencido al mundo, así que refúgiate en la comunión profunda conmigo. Nuestros caracteres, actitudes, conductas reflejan la vida que nos domina. Nuestros caracteres, nuestras conductas, nuestras actitudes reflejan qué vida me está dominando. ¿La vida espiritual o la vida de Adán? Necesitamos el control espiritual de nuestras emociones, te decía. Necesitamos el control espiritual de nuestros pensamientos. Le pido a Dios esta mañana. Yo esta mañana le decía a Lili: tengo una lucha en el alma, Lili. Me levanté muy temprano para orar, muy temprano. Últimamente estoy levantándome muy temprano para orar. Y le decía a ella: porque llevo una lucha en el alma, Lili, que es exactamente lo que voy a predicar. La lucha es que todo mi ser, mis pensamientos y mis emociones sean gobernados por el Espíritu. Porque si no, me amargo. Si no, se me va la cabeza. Amén. Necesitamos armas espirituales, iglesia, no armas carnales. Esta es la vida del Espíritu en nosotros. Pablo dijo entonces: renovaos en vuestro pensamiento para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios. Si mi mente sigue pensando carnalmente, no puedo nunca entender cuál es el propósito eterno de Dios en cada uno de nosotros y en todos nosotros como iglesia. Amén. Matrimonios, hagan esta oración esta mañana. Padres, hagan esta oración esta mañana. Pídanle a Dios que el Espíritu Santo fluya desde lo más profundo de vuestro ser. No tiene que bajar de ningún lado. Vosotros ya estáis unidos a Dios por medio del Espíritu. Pedidle a Dios: fluye con tu Santo Espíritu como un río de vida, que todo mi ser, cuando la tierra estaba desordenada y vacía y llena de tinieblas, el Espíritu de Dios traía vida. ¿Por qué no le dices esta mañana a Dios: trae vida a mis emociones, trae la vida del cielo a mis pensamientos? Puede que no tenga nada que comer esta tarde, este mediodía tal vez no hay nada para comer en casa, pero la paz de Dios gobierna mi corazón.
Pablo decía, en todo y por todo fui enseñado y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Volvamos con todo esta comunión profunda. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias porque hoy nosotros tenemos la vida del Espíritu en nuestro ser. Gracias, Jesús, porque tú nos has unido al cielo. Gracias, Jesús, porque hoy tenemos tu Espíritu en nosotros. Gracias, Señor, porque el Espíritu fluye en nuestras vidas. Fluye Espíritu, fluye Espíritu. En lo más profundo de nuestro ser fluye tu Espíritu Santo, Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás, mi hermano, y quiero que por un momento intentes verte como te verías desde afuera. Mira tu alma, mira tus pensamientos, mira tus emociones, míralos. Tal vez están desprovistos, tal vez el sol abrasador los está quemando, tal vez se está secando todo, tal vez hay desorden, está vacío. ¿Por qué no le dices ahora, Señor, yo quiero volver mi alma a ti? Perdóname. Una de las llaves de la puerta se llama orgullo. Otra llave se llama indiferencia. Otra llave se llama pasiones desordenadas. Dile, Señor, yo cierro mis ventanas, pero quiero abrir mis puertas a la vida del Espíritu. Quiero bajar todas las barreras. Perdóname por mis quejas, perdóname porque he pensado en lo feo, en lo desagradable, en lugar de pensar en lo digno de buen nombre, en lo que te puede alabar. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo fluya en mi interior como un río de vida. Fluye, Espíritu de Dios, llevándote toda basura que la sequía ha dejado en el cauce del río. Tanta basura en mi mente, en mis emociones, tantos dolores, tantas tristezas, tantos enfados, tantos recuerdos que hoy me hacen pensar que las cosas van a ser igual que antes. Y cuando viene la situación pienso, no ha cambiado, no cambiará nunca. Mi marido, mi mujer, mis hijos, mi padre. Dile, Señor, yo te ruego que en esta mañana tu Espíritu Santo me dé una conmovisión nueva, un razonamiento nuevo, una mente nueva conforme al propósito de Dios para entender siempre tu voluntad en mi vida. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Él es la voluntad perfecta de Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Mis ojos nada ven, ¿Lo podemos decir? y el corazón cargado y triste esté. En ti, Jesús. En ti, Jesús, acallaré mi alma Hasta poder. a poder oír tu clara voz. Contigo, Dios. Contigo, Dios, camino sobre el mar. Espíritu Santo, dile ahí, cubre mi mente. Fuerte son Espíritu Santo, envuelve mis emociones. tus hombros, Sé la gran fortaleza que viene de parte de Dios. si estoy contigo yo. La sed es parte. Ya nos vamos, iglesia, ya nos vamos. Como hacemos siempre, todos los que quieran seguir orando, quédense aquí unos minutos más, pueden orar. La música de oración seguirá. Les pedimos afuera o donde quieran. Pero los que quieran seguir orando puedan quedarse un rato más. Hoy puedo vislumbrar. No te vayas de este lugar sin la experiencia de que el Espíritu Santo controle tu corazón y tus pensamientos. Contigo, Dios, supero las montañas. Contigo, Dios, camino sobre el mar. Fuerte soy cuando estoy en tus hombros. Todo es posible. Estoy
Señor, gracias. Gracias, gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor. Querido Padre, te damos tantas gracias. Gracias por tu Espíritu en nuestras vidas. Gracias Señor, porque hoy tenemos ese fluir de vida que viene del cielo. Como aquella nube blanca que acompañaba al pueblo en el desierto. Como aquella nube que te arrebató y te llevó al cielo, te cubrió. Oh Dios, como aquella nube que cubría la tierra desordenada, vacía y llena de tinieblas. Hoy tu Espíritu cubra nuestros pensamientos y nuestras emociones en ti, Señor. Hoy queremos dirigir el alma hacia ti. Quiero volver mi alma hacia ti y espero anhelante el milagro de la vida en mi ser interior, el milagro de la vida en mis emociones, el milagro de la vida en mis pensamientos. Así crezca la fe, el milagro de creer en milagros, de volver a creer en milagros, de que no hay nada imposible para Dios, de que el mundo me muestra que todo cambia, que el tiempo pasa, que ya no hay posibilidad. Pero quiero volver mi corazón a ti, a aquel Dios que es fiel en lo que ha prometido. Gracias Señor, porque tus promesas son espirituales, son reveladas a nuestra mente, pero cuando nuestra mente se olvida de ello, otra vez volvemos al Espíritu y allí están como ingrávidas en una habitación flotando. Tus promesas vuelven a estar sobre nuestras vidas. Gracias Señor por la vida preciosa de tu Espíritu en nosotros. Ayúdanos Señor a transmitir esta vida a todo el mundo en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Bendice a los que se van a quedar a orar un rato más. Bendice el culto esta tarde y todo lo que quede esta semana, Señor, y te ruego que nos guardes de todo mal en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Nos despedimos con todo el amor de Cristo. Los que quieran seguir orando pueden hacerlo. El resto nos despedimos con todo el amor de Cristo. Dios los bendiga.